amb Teams i a part també la gravaré amb l'OBS per si de cas. Vale, muy bien. Entonces, en castellano mejor. Lo primero, vamos a resolver dudas que hayáis tenido haciendo el ejercicio de jQuery. Pero primero, antes, voy a decir quién me entrega los ejercicios solo para asegurar, no porque lo tengáis que entregar ya, bueno, que si podéis sí, pero solamente para asegurarme que he recibido todos los que me habéis enviado. Tengo el de Ander, el de Kenzie, el de Marta Fon, Micaela, el de Nacho, el de Nele, el de Pau, el de Ruth, el de Sonia y el de Teresa. Yo te lo envié por el chat de Teams. Sí, a ver. Y yo te lo he enviado por WeTransfer y me había parecido que lo habías descargado, pero por las dudas te lo reenvío ahora de nuevo. Sí. Vale, el de Marta lo tengo, sí. Una cosa, no, és que a mi a vegades em confons amb la Marta, i soc Mar Torres, és que s'assembla... Ah, vale, perdona. Sí, saps? Sí, és que veig el nom de Marta Torres i sí, em sembla que és Marta, tens raó, perdó. Marta. Sí. Jo t'he entregat això, t'he entregat també el de Rich Media. Vale, sí, l'exercici el tinc, vale, un segon. Vale. Aquí. Tu no tinc a la llista. Vale. Jo t'ho entrego tot de moment, t'ho estic entregant com prefereixis. Unes coses pel team i unes altres per mail. No. Creu. Sí, normalment duc vaig agafant tots els encàrrecs per tot arreu, però, bueno, suposo que a vegades em despisto en alguna cosa. Vale. Arnau, también te lo envié por correo. Soy Xinpei. Vale, a ver. ¿Tu correo es el Mac 412? Sí, no lo recibiste. Vale. Y me lo enviaste por correo. Haced una cosa. Quien me lo haya enviado, escribidlo en el chat, ¿vale? Luego yo lo reviso y busco a ver si lo encuentro y si no, pues lo vuelvo a pedir. ¿Vale? Ok. Vale. Entonces, a ver, ¿tenéis alguna duda que queráis resolver ahora mismo? A la hora de hacer el ejercicio, que habéis tenido problemas con algo o algo que no hayáis sabido hacer. A mí la parte de lo pude resolver, pero la parte de las funciones me cuesta un poco. Vale. Ok. Yo soy Ruth. ¿Sabes que tuve el problema ese de else? O sea, que la opción seleccionada también tenía como unos datos y entonces al volver no se me actualizaba. ¿Te acuerdas? Que era el total. ¿El del coronavirus? Sí. Sí. Entonces tú me dijiste pon else sin el if y ponlo y no me salió. Entonces puse, o sea, le di un valor al total, que era la opción seleccionada, y puse else if. Vale. Entonces, vale. Vamos a repasar las funciones un momento. El else if. ¿Algo más? Apunte y vamos a repasarlo todo. Hola, soy Paula. Pues yo, o sea, a la hora de hacer el drop down, yo hice el de la visión de miopía y... sí. Pues no sabía cómo hacer que una opción no sea seleccionable. O sea, el texto que te aparece lo puse como opción, pero en realidad lo que quería es que fuese como el típico texto que aparece rollo, escoge un tal, pero que no pueda... Sí, vale. Vale. Vale, ¿algo más? ¿O vamos con esto? Vale, perdón, espera, rápido. Dime. Añado a lo de las funciones, no sé si iba implícito, pero si pudiera ser con variables mejor, porque me lío un poco con que las variables, o sea, ¿cuáles son los comandos para decirle a la variable
acumula tal valor. Eso. Vale. Vale. Your design era Sofía, ¿puede ser? Sí. Vale. Ok, pues entonces las funciones del shift, la opción del select que no se pudiera marcar y las variables. Vale. Entonces, vamos a empezar por las variables, que es lo más sencillo. Voy a poner aquí un par de spans para mostrar resultados. Esto y aquí un input. Vale. Vale. Entonces, lo de capturar los eventos, entiendo que... ¿esto tiene jQuery? Sí. Lo de capturar los eventos, entiendo que todos lo habéis captado bastante bien, porque con eso no me habéis venido con muchos problemas. Vale. Vale. Aquí lo que estoy haciendo es, en vez de capturar el evento change, estoy capturando el evento keyUp. ¿Vale? Y esto es porque los ¿Estás inputs... compartiendo pantalla? ¡Ay, ostras! Perdón. Pensaba que lo estaba haciendo. Avísame cuando veáis mi pantalla. Ara. Vale, Ara. perfecto. Sí. Entonces, lo que os decía, ahora he escrito un input y un span, ¿vale? Entonces, en el input, en vez de capturar el evento change, estoy capturando el evento keyUp. Y eso es por un motivo muy sencillo, y es que el input de tipo texto no dispara el evento change hasta que no pierde el foco, ¿vale? ¿Veis que ahora tiene este recuadro azul? Significa que ahora mismo este input es el que tiene el foco, ¿vale? Es donde si yo escribo, él sabe dónde tiene que poner, que recibir los inputs del teclado, ¿vale? Si yo no estoy en foco y escribo, ahora estoy pulsando el teclado, no escribe ahí porque no tiene el foco. Entonces, el evento change solo se dispara cuando pierde el foco. Entonces, para que sea más dinámico, capturo el evento keyUp, que es cuando acabo de pulsar una tecla. Vale, entonces, cuando yo escribo aquí, captura este evento keyUp, coge el span con el identificador total y en el texto pone el valor del input. ¿Vale? Esto, hasta aquí, bien. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, de este texto, en vez de mostrar el texto en sí, quisiera mostrar cuántos caracteres hay escritos? ¿Vale? Entonces, para hacerlo, yo primero tengo que guardar en una variable lo que está aquí escrito. ¿Para qué? Para que yo luego pueda hacer algo con este valor, con este contenido. Entonces, para escribir una variable, usamos la palabra clave var. Aquí nos inventamos el nombre de variable que queramos. Yo aquí pondré texto y le doy un valor, ¿vale? Lo igualo a el valor de, bueno, aquí, bueno, esto hago, espera, luego os explico esto del this, pero por ahora lo haré, como lo habéis visto. Vale. Entonces, ahora yo tengo en una variable guardado en lo que se haya escrito aquí dentro. ¿Veis? Ahora esto no está cambiando, ¿por qué? Porque yo no estoy utilizando esta variable, simplemente la estoy asignando, pero no la estoy utilizando. Si quisiera que se me mostrara aquí lo que he escrito, puedo utilizar la variable y tiene el mismo efecto que antes. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí dentro, en la variable de texto, estoy guardando el valor de este input. ¿Vale? Pero hemos dicho que aquí quería mostrar la cantidad de caracteres que hay en esto. Entonces, hay una función de JavaScript, no de jQuery, de JavaScript, que se llama length, que me dice el tamaño de un texto. Entonces, yo ahora quiero escribir, me dice, pues tienes 9 caracteres escritos. ¿Vale? Entonces,
Entonces, pero por ejemplo, si yo escribía un número y quisiera, o mira, si tuviera otro input, aquí le voy a decir input 2. Entonces, ahora quiero que aquí en este texto me muestre la concatenación de estos dos inputs. ¿Qué pasa? Si yo lo hago como hasta ahora y capturo el otro input y hago lo mismo, si yo escribo aquí, aquí se escribe, escribo aquí se escribe, pero al momento de escribir aquí, voy a hacerlo más visual, claro, me borra el otro. ¿Por qué? Porque está cogiendo lo que hay en el segundo input y lo está poniendo en el span. Entonces, una manera de concatenarlos sería con una función. Por ejemplo, mira, ya que estamos aquí, vamos a crear una función que se va a llamar actualizar texto. Va a coger ¿cómo se llama? El span. Perdón. Y va a escribir la variable del input 1 y el valor del input 1 y el valor del input 2. Entonces, ahora yo puedo sumar esos textos o él entiende que como entiende que son textos, entonces los concatena. Ahora, ¿qué pasa? Que yo, si no hago nada más, esto sigue como estaba. Sigue sobreescribiendo uno u otro. Y eso es porque ahora tengo que llamar a esa función. Entonces, yo digo, vale, cuando se dispare este evento, llama a la función actualizar texto. Y cuando modifiques el otro, también. Y ahora, si yo escribo aquí, se escribe aquí. Y si yo escribo aquí, aquí. Y ahora da igual cuál actualice, que se van concatenando. Vale. Pero una de las... Claro, pero aquí estoy vinculando esta función... Es decir, a ver... Aquí solamente esa función no debería importarle de dónde viniera el texto. Él simplemente tendría que recibir aquí una variable que sea un parámetro que fuera un texto y el segundo texto. ¿Vale? Y esto... Entonces, aquí yo le tendría que enviar el texto que quiero que escriba. Entonces, voy a volver a coger el valor, texto, input.val, y voy a coger el otro, input 2, texto 2, y estas variables son las que voy a enviar a la función, que la función recibirá como parámetros y utilizará en el código que haga la función. Igual, si escribo aquí. Una pregunta. Dime. Los parámetros que escribes en actualizar texto, ¿lo haces porque después defines qué son estos parámetros, no? ¿O por qué lo haces? Perdón, ¿dónde te refieres? ¿Aquí? ¿En la función? Sí, exacto. Vale, aquí en los parámetros, esto es como definir, es decir, le estoy diciendo a quien quiera utilizar esta función que le dejo unos espacios para que me envíe valores para que yo pueda utilizar dentro de la función. ¿Vale? Si yo no envío nada, yo puedo llamar a la función sin enviar ningún parámetro. Pero ¿qué pasa? Que entonces empezará a hacer cosas raras. Esto de none es un acrónimo de not a number. ¿Vale? Porque ahora, como él no está recibiendo nada, esto no sabe qué es, y intenta sumar cosas que no saben qué son y dice, esto no es un número. Por eso sale este símbolo raro. Pero entonces, como la función me da la opción de que yo le dé los dos valores, lo aprovecho y se los envío.
¿Vale? Que aquí lo estoy llamando igual, porque yo podría llamarle aquí a esto A, esto B, ¿vale? Y aquí dentro, esto es lo que se llama el scope de esta función, ¿vale? Es decir, aquí tengo una función, ¿vale? Que empieza en una llave y termina en una llave. Y esas dos llaves me definen lo que se llama un scope, un contexto. Entonces, estas variables de aquí que estoy declarando aquí existen dentro de este contexto. Si yo las intento utilizar aquí, existe la función alert que lo que hace es levantar esta cajita. ¿Veis? Hola. Vale. Si yo intento ¿cómo se llama? Utilizar estas variables fuera de este scope, mira, aquí ya me dice que, ¿ves? A no está definida. La variable A no está definida. ¿Por qué? Porque no existe fuera del scope, del contexto de esta función. ¿Vale? Lo digo porque que no sea que eso es de un problema alguna vez. Entonces, con eso quería decir que yo aquí dentro a estas variables las puedo llamar como quiera y en la función, en los parámetros los puedo llamar de otra manera. ¿Vale? Porque aquí simplemente no estoy enviando el valor de A. Y aquí lo que hago es creo una variable que se llama texto y recibirá el valor de A. Aquí igual con B en texto 2. Perdón. C, B, E y D. Para que veáis que puedo ponerle los nombres que quiera. ¿Con esto ha quedado un poco más claro cómo funcionan las variables y las funciones? Uf, la verdad es que estoy un poco más perdida porque no tienes que llamar los parámetros iguales para que está conectado. No. Lo que importa es la posición. Mira, para que te hagas una idea, aquí estoy enviando primero A, es decir, el valor del primer input, ¿vale? Y como segundo parámetro, el valor del segundo input, ¿vale? Y esto cuando modifico, cuando modifico el primer input. Pero cuando modifique el segundo, primero enviaré el valor del segundo input y luego el valor del primer input. ¿Vale? Entonces, fíjate, yo sí que escribo, cuando modifico el primer input, me pone delante el valor del primer input. Pero cuando modifique el segundo y estoy disparando esta función, me pone delante este. ¿Por qué? Porque aunque yo le envío el primer parámetro es el valor del segundo input y él en la primera posición, el primer parámetro que recibe es el inicio del texto que va a concatenar. ¿Vale? Entonces, a él le da igual si aquí se llama D, Pepito, Manolo, texto o lo que sea. Simplemente es como un atajo para declarar variables que solo se podrán utilizar en el contexto de esta función. Vale, ahora lo entiendo mucho mejor, gracias. Perfecto. Vale, y una pregunta, Arnau. Dime. Exactamente del código que tienes a la izquierda, ¿qué corresponde a que se muestre el resultado en la derecha? Porque, o sea, yo tengo como... Esto. O sea, aquí estoy diciendo, vale, busca un elemento con el identificador total, que es este span, y utilizando la función text, le digo, pues me tienes que mostrar esto. Vale. ¿Vale? Si yo le pusiera comillas aquí, lo que me haría es, me mostraría tal cual, texto más texto 2. Pero si las comillas, él entiende que tiene que interpretar lo que yo haya escrito aquí y él interpreta que esto es una variable y lo concatena con otra variable. Vale, es que estoy más o menos copiando lo mismo que tú, pero no sé por qué no me sale, pero debe ser pues algún pequeño error. Fíjate que los inputs están bien. Fíjate que los estoy autocerrando aquí, ¿eh? No sé a qué... No sé. No tengas bien el HTML. Una pregunta. Dígame. Dime, perdón. No, tranqui. ¿Por qué pones texto más texto si las variables son A y B? Quiero decir, ¿eso es para que el resultado que haya sea texto? O sea, si pusieses, por ejemplo,
CSS, aparecería un color, por ejemplo, CSS de un color, aparecería CSS de un color y CSS de otro. Es que no lo estoy entendiendo. Ostras, Ah. no, perdón. Este más, vale, ¿Sí? espera, aquí voy a jugar un poco con esto. O sea, lo que me refiero es, ¿no sería más fácil poner A más B? ¿O es que tú pongas texto Claro, sí, significa que aquí, quieres que les haga texto? no, yo aquí puedo ponerle Manolo y aquí Pepito. Vale. Entonces, simplemente le estoy diciendo que este primer parámetro se llama Manolo Sí. y es el nombre que tengo que utilizar para, es el nombre que tengo que escribir para utilizar este variable. Aquí tengo que utilizar Pepito, y ya está. ¿Vale? Ah, vale. Lo de texto simplemente para que, es decir, normalmente a las variables se les pone un nombre que sea bastante descriptivo, para que luego yo, si tengo que revisar el código, pueda imaginarme, es decir, si yo aquí pongo texto y texto 2, es decir, sin tener que ir a buscar dónde se utiliza esta función, puedo imaginarme que aquí recibo dos textos y que aquí lo estoy concatenando. El más simplemente sirve para concatenar. Es decir, pero JavaScript es suficientemente listo como si yo escribo aquí dos números. Bueno, no me lo entiende. Si hago así. Puede llegar a entender que en vez de esto no son textos, sino que son números y los suman. Vale. ¿Vale? Pero si ve que son textos, pues me los concatena. ¿Vale? El mismo símbolo más, depende de con qué tipo de variables estés trabajando, hace una cosa u otra. Vale. Yo lo sigo sin entender. Entiendo que A y B es la situación, primero y segundo, pero no entiendo por qué se llaman A y B las variables abajo y arriba puedes ponerle el nombre que quieras. Lo has explicado, pero lo sigo sin entender. Vale, es por el contexto que se llama, ¿vale? Sí. Es decir, cuando tú haces creas una función, ¿vale? Sí. Siempre utilizas las llaves, ¿vale? Esta llave de aquí, a ver, ¿puedo hacer así? Sí, mira. Sí. Vale. Entonces, estas llaves lo que definen es, uno, el código que va a ejecutar esa función y dos, el contexto de esa función, ¿vale? Entonces, dentro de ese contexto yo puedo crear la cantidad de variables que quiera, con el nombre que quiera, pero solo serán útiles si las podré utilizar dentro de este contexto, ¿vale? Entonces, como esta función está fuera de este contexto, sí. Estas variables ya no existen, no las puedo utilizar aquí. Yo aquí no puedo hacer A más B. ¿Vale? Aquí me saltará un error, o me voy a saltar un error en algún momento. Desde aquí me saltó un error que me dice A no está definida. ¿Vale? ¿Por qué? Porque él no sabe qué es A. ¿Vale? Entonces, perdón. Para poder utilizar variables fuera del contexto de una función, se utilizan los parámetros. Entonces, yo le digo, vale, a esta función, yo le estoy enviando los valores de las variables. ¿Vale? Yo estoy enviando el valor, lo que sea que valga A y lo que sea que valga B. Y esa función le da igual con qué nombre le pasen las variables, porque no le están pasando las variables, pasando los valores. Y a estos valores, al primero le llamo texto y al segundo le llamo texto 2. O le podría llamar texto 2 y aquí texto. Es decir, eso da igual, los nombres dan completamente igual. Pero simplemente le importa el orden. Vale. ¿Vale? La primera variable que me envíes, yo le llamaré texto 2 y aquí en el contexto de mi contexto, en el contexto de esa función, para utilizar este valor, yo escribiría la palabra texto 2. Y para utilizar el segundo, escribiría la palabra texto. ¿Vale? Pero es porque no estoy enviando A, sino estoy enviando lo que valga A. ¿Vale? Sí, ok. Un poquito más claro, entonces, espero. Sí, por mí sí. Vale. Entonces, el if-else. A ver, un ejemplo de if-else. Vale, voy a hacer así y voy a darle un botón.
Entonces, vale. Vale, entonces, ¿alguien es capaz de entender lo que pasará cuando yo pulse el botón Go? ¿Alguien se atreve a hacer una suposición? ¿Nadie? ¿Saldrá cool? Saldrá cool. ¿Saldrá cool? ¿Por qué? Porque No creo que... Uy, perdón. Marta, va. nadie Bueno, yo creo que tienes que escribir Go antes de poner el botón, ¿no? No sé. Vale, ok, vale, te vas acercando. ¿Alguien más O tiene otra sea, suposición? no, nada. No, perdón. Si no escribes nada, creo que va a salir me. Y si escribes Go, creo que va a salir cool. Sí. Muy bien, exacto. Entonces, si yo escribo Go... Uy, espera, ya tengo aquí ahora esto funcionando cuando toca. Vale. Yo escribo... Uy, hola. Go, le doy el botón. Cool. No escribo nada. Y si escribo cualquier cosa, me. Vale, ¿por qué? Es decir, lo de evento lo dejamos aparte porque ya lo hemos entendido. Lo que estoy haciendo es... Voy a comprobar si el valor del elemento con el identificador input es igual que el texto Go, entonces se ejecuta este código, el que está entre las primeras llaves. Y lo que hago es modificar del elemento total el texto y pongo full. Si no se cumple esta primera condición, entonces el texto será me. Pero, ¿y si hiciera... A ver, espera. Vale. Ahora, ¿qué pasaría? que si pones go saldrá go, si pones me saldrá me, si pones otra cosa te saldrá y si pones hola te saldrá hola. Vale. ¿O no? Si pongo hola, en el texto, ¿qué saldrá? En Hola. el span. Una alerta. Un Vale, cuadro de diálogo. Vale. ¿Y aquí? En el texto, ¿qué saldrá? ¿Qué texto saldrá? El de... Sí. Vale, exacto. Si yo pongo go, sale cool, ¿vale? Y no pasa nada más. Si pongo me, sale me. Si pongo cualquier otra cosa, sale Y si pongo... espera, voy a cambiar un momento el texto para que se vea el cambio. Si pongo hola, me sale el alerta y cambia el texto. ¿Por qué? Porque esto es un condicional concatenado, ¿vale? Tengo el if, si no, es decir, si no, este else if va con este if y este else va con todo esto. Y luego aparte tengo este if. Entonces, el mismo texto hola cumple la condición de aquí abajo y aparte cumple esta condición de aquí. ¿Vale? Si yo aquí pusiera else if,
claro, tendría que hacer aquí. Si el if de antes lo hubiera puesto concatenado con los de antes, yo pongo go, y si pongo hola, me sale la alerta, pero no cambia el texto. Porque ahora, como ya ha cumplido esta condición, ya no, este else ya no se puede cumplir, porque como ha cumplido la condición anterior, este else ya no se cumple. ¿Vale? El else, cuando no va con if, es si no se ha cumplido ninguna de las condiciones anteriores, entonces se dispara esta condición, este código. Y tiene que estar siempre al final, ¿no? O sea, no podrías poner else y luego else if. No. Tienes que volver a function, no sé qué, ¿no? Si lo intento, me debería dar... Mira, ya me sale un error. Entonces me dice, me estás poniendo un else donde no toca. ¿Vale? Porque él entiende que el else es la última opción. Tengo dudas con el val, es porque el input sería variable. ¿Cómo, perdón? El val. Sí. Cuando pones el val, es porque el input será variable. No, bueno, la función val es una función de jQuery y es un acrónimo de value. Entonces, lo que me permite es acceder al valor que tenga un input, de tipo texto, de tipo select o de tipo... Es el valor. Sí, eso. Es decir, en JavaScript normal, es decir, para hacer esto, yo tendría que escribir document.getID input.value. En JavaScript es .value y en jQuery es val. Pero es un acrónimo de value. Es lo mismo, es para acceder al valor de un input. Pero ¿Y todo solo... esto, de dónde lo sacas? O sea, si no lo sabes, ¿qué lo buscas? A ver, yo concretamente lo saco de muchos años, pero si no sabes hacerlo, yo hace muchos años que programo con JavaScript y no me acuerdo me acuerdo quizá de un 20% de todo lo que he llegado a tocar alguna vez en mi vida. Entonces, cuando no me acuerdo cómo se hace una cosa, sí, porque, a ver, una cosa, al menos mi intención con esas clases de programación no es que os sepáis de memoria todo lo que os voy a explicar, porque si lo hicierais me sorprendería, porque es decir, todas las clases que os estoy haciendo yo las estoy preparando porque no me acuerdo de la mitad de las cosas que os enseño. Las tengo que refrescar porque no me acuerdo. Pero sé que existe una herramienta para hacer una cosa u otra. Entonces, si al final del curso vosotros os quedáis con que existen unas herramientas para hacer unas cosas u otras, y luego tenéis la capacidad de verlas, recordar cómo funcionan y utilizarlas, yo estaré súper contento. ¿Vale? Entonces, cuando yo quiero recordar cómo es algo, siempre empiezo por JS, ¿vale? Porque es el acrónimo de JavaScript y con Google ya entiende que me refiero a JavaScript. Si quiero buscar algo de jQuery, pues JS, jQuery y, por ejemplo, get input value. Vale, entonces ya Stack Overflow, si no lo conocéis, es vuestro amigo, ¿vale? Es un foro de QA, de preguntas y respuestas sobre programación, que lo tiene todo. Y aquí os dice, pues mira, para obtener el valor es con jQuery, el identificador y .val. Que no quiero, si quieres un jQuery, JS get input value y se hace pues con el document get element by id .value. ¿Vale? Es saber hacer un poco la pregunta correcta, pero si empecéis con JS y luego escribís tal, en la primera respuesta ya encontraréis cómo hacerlo. Vale, gracias. Vale. Entonces, luego también estaba el tema de el select con una opción que no se pudiera seleccionar.
Entonces, si yo hago este select, me sale aquí como clícame, ¿vale? Aquí, ¿qué es playa o montaña? Pues playa o montaña, vale, pero clícame sigue estando seleccionado. Entonces, si no me acuerdo mal, ¿ves? Lo que os decía, que es que hay muchas cosas que yo no me acuerdo y tengo que decir, aunque los utilizo alguna vez en mi vida, sé que se puede hacer, pero ahora no estoy seguro si se hace. Si le marco como selected y como deshabilitado, me sale por defecto para clicar, puedo seleccionar playa, puedo seleccionar montaña, pero luego ya no puedo volver a clicarlo. ¿Vale? Me queda, ya, es una opción que está visible, pero está deshabilitada. ¿Vale? ¿Os acordáis que el disable lo explicó Joan el otro día en clase? Entonces, es una manera, con el selected, porque si no le pongo el selected, por defecto mira a la primera opción que esté habilitada. ¿Vale? Entonces, con la opción selected, le estoy diciendo, la primera opción que debe ser marcada por defecto es esta. Pero luego el usuario, ya no, si yo cambio la opción, ya no podrá volver a marcarla. ¿Vale? No me acuerdo que me había preguntado eso. Vale, sí, gracias. Jolín, ahora qué fácil has visto. Claro, es decir, cuando lo sabes todo es muy fácil, pero es verdad que, a ver, son cosas que vas aprendiendo. Y con los checkbox también se puede hacer así, o sea, si tienes como 3 checkbox y solo puedes elegir como 2 de ellos, algo así. A ver, ostras, es decir, O tienes 3, pero quieres poder seleccionar solo 2. Sí. Ostras, a ver, se puede hacer, ¿eh? Pero esto sería un poco más complicado, pero mira, sería algo así como... Uno que solo se puede elegir, solo se puede elegir uno. Vale, si solo quieres uno, entonces la mejor opción es un radio button, que se llama. ¿Vale? Si le pongo el mismo name, no sé, opción. Vale, supongamos que cada uno tuviera su label. Si yo selecciono uno e intento seleccionar otro, ¿vale? Ya el HTML entiende que esto es un grupo de radio buttons y la funcionalidad del radio button es que solo te permite seleccionar una opción. ¿Vale? Si quieres seleccionar más de una opción y tienes varias, entonces pues ya tienes que hacer un checkbox. Pero si solo quieres dejar al usuario seleccionar una, tienes que, con un radio button, es lo que puedes hacer. ¿Vale? Y yo no he hecho nada de JavaScript, es solo poniendo el mismo name. Porque si no le pongo ningún name, él no entiende que esos 3 van juntos y me permite seleccionar los 3. ¿Vale? ¿Y name qué hace? Vale, name es una propiedad un poco especial. Es parecido a... Es decir, a ver, los inputs normalmente van dentro de un tag HTML que se llama form, ¿vale? De formulario. Entonces, aquí dentro yo pondría pues este input y pondría este otro. ¿Vale? Entonces, este select también tendría un name que fuera, pues yo qué sé, vacaciones. Entonces, cuando el usuario, es decir, y luego aquí yo pondría un button de type submit. Vale, quito un momento esto. Vale. Entonces, esto es lo que podría ser fácilmente un formulario, no sé, para pedir al usuario que se registre o si quieres pedir información, lo que sea. Tienes unos inputs que el usuario rellena con la información que tú le pidas y al final hay un botón enviar, send o lo que sea. Entonces, este enviar, normalmente lo que hace es enviar una petición al servidor enviando la información que introduce el usuario. Y para que esa información esté ordenada y tenga sentido, a cada input le da un nombre
que tú has definido con la propiedad name. Entonces, luego yo en el servidor recibiría esta petición, ¿vale? Imaginaos una función formulario y recibo un data, un parámetro data que es la información del formulario. Entonces, en data.vacaciones, aquí tendría lo que el usuario ha seleccionado en este select. En data.opción tendría qué opción del radio button ha marcado. ¿Vale? Esto del name, en principio, no os debería preocupar demasiado porque, a ver, no creo que lleguéis a programar aplicaciones, al menos no está dentro de un tiempo. Pero bueno, que sepáis que existe, que el name es para eso, es para tratar la información de un formulario. ¿Vale? Ok. Vale. Entonces, con eso tenemos hecho repaso. Vale, pues tenemos que meterle un poco de caña, ¿vale? Vale, entonces, creo, si no me engañan mis ojos, que en la última clase de programación, no sé hasta qué punto visteis las animaciones con CSS. ¿Puede ser? No vimos nada, creo, ¿no? ¿O sí? Sí, bueno, en transición de hover, por ejemplo, pero nada. Nada, vale. Entonces vamos a ver cosas más divertidas. A ver si esto me funciona. Vale. Voy a esconder este momento. Vale, y voy a esconder este. Vale. Entonces tengo aquí, por ejemplo, las cajitas, que bueno, son más o menos feas, pero tienen una interacción, que en este caso es que cuando estoy por encima, se mueven. Arnau, esto nos lo pasarás al final de la clase. Sí. Sí, os pasaré todo. Gracias. Y luego tengo estos mismos ojitos, pero que hacen una interacción parecida, pero no es lo mismo. Entonces, este de aquí no tiene nada de JavaScript, es todo CSS. Y esta es todo JavaScript, no tiene, bueno, excepto el estilo de los ojos, no hay nada de CSS, ¿vale? Y son dos de las muchas maneras que hay de animar objetos en HTML, ¿vale? La de CSS se llama keyframes. Bueno, a ver, se llama animation, ¿vale? Y tiene varias propiedades CSS que ahora os voy a explicar una a una, ¿vale? Que te permiten definir animaciones de los elementos cambiando sus propiedades CSS. Vale, entonces, ¿cómo se hace? Primero se escribe la palabra clave @keyframes, ¿vale? Con esto le estoy diciendo al CSS, ahora voy a definir una animación, ¿vale? Luego le pones un nombre de animación, yo he llamado escape, le puedo llamar subir y bajar. Y entonces, aquí dentro define lo que se llaman, igual que en el CSS normal tenemos los selectores de CSS, estos se llaman los selectores de animación, ¿vale? Que es para definir como los pasos que va a hacer la animación, ¿vale? En este caso tengo dos. Es decir, el punto desde el que tiene que empezar es decir, el punto inicial en el que empezar la animación y el punto en el que debe acabar. En este caso le digo al principio, el elemento que sea al que apliques esta animación, la propiedad top será 0 píxeles y al final será 100 píxeles. Vale, entonces hasta aquí esto es sencillo y no lo estoy utilizando aún en ningún sitio. Entonces, si quiero que estas cajitas tengan esta animación, lo que debo hacer es, todos estos cajas son div, ¿vale? Y tengo div porque no tengo ningún otro elemento en HTML. Entonces, aquí podría poner no sé, el selector que fuera, ¿vale? Pero eso es interesante. Entonces, lo primero, animation name. Aquí le digo, vas a utilizar la animación que se llama escape.
¿vale? Yo no pongo nada más. Esto lo comento. No hace nada. ¿Por qué? Porque primero tengo que decirle en cuánto tiempo tiene que hacer esta animación. Pues en un segundo. Y ha hecho la animación una vez y ha tardado un segundo. ¿Eso qué significa? Que en el segundo 0 la posición será de top 0 píxeles y al cabo de un segundo será 100 píxeles. Y el tiempo que hay en medio, él hará los cálculos necesarios para decir, vale, pues entre 0 y 100 hay 100 milisegundos, perdón, 1000 milisegundos, pues al milisegundo 1 será pues la diferencia entre estos dos dividido entre 1000. Hace sus cálculos para que en cada frame rate, en cada iteración del refresco, vaya poniendo un valor nuevo. ¿Vale? Otro atributo es el Animation Iteration Count. En este caso lo que hace es, vale, lo va repitiendo infinitamente. ¿Vale? Si le pusiera 3, si le pusiera 3, lo haría 1, 2 y 3 veces. Perdón, 3 veces. Ahora. ¿Vale? En cambio, bueno, claro, depende del efecto que queréis buscar, pues os interesará más que lo haga una vez, lo haga infinitamente, lo haga un número de veces. Luego hay cosas un poco más divertidas, que son el Animation Direction. Es decir, por ahora estamos definiendo que la animación iba del from al to. Pero con el alternate, lo que hace es, la primera animación es del from al to. La segunda, del to al from. La tercera, del from al to. Y así, alternativamente. Entonces, en este caso, por ejemplo, conseguimos este efecto de parecer que van subiendo y bajando cuando es la misma animación de solo bajar, pero que él invierte y la convierte en subir, en este caso. ¿Vale? Eso es con el alternate. Podría, por ejemplo, también hacer el alternate reverse, que empieza la animación por el to. La primera hace de to a from, la segunda de from a to. ¿Vale? A ver, yo personalmente no veo mucho sentido. Si quieres que lo haga, si quieres que lo haga al revés, pues define la animación al revés. Pero entiendo que quizá en algún día, en algún momento, esto te puede ser útil. Luego está, con esto que seguramente ya sois un poco más, lo conocéis más, que es el easing, que en este caso se llama timing function, que es en qué velocidad va a ejecutar la animación. En este caso, el easy out es que el final de la animación será más suave. ¿Vale? Si fuera, por ejemplo, easy in, es que el principio sería más suave. ¿Veis que hace como un efecto rebote? Podría hacer easy in out, es que el principio y el final son suaves. O, por ejemplo, para que se vea, si puedo hacer linear, es que todo el rato es igual. Ahí se queda un poco más como 8 bits. Entonces depende de qué quiera. Por defecto, si no definís, el easing es easy. Pero, bueno, que sepáis que podéis modificarlo. Entonces, por ejemplo, yo lo que he hecho es, vale, yo he definido todos esos parámetros y luego tengo otro que es Animation Play State Pause. Que es como, vale, te he definido esta animación, pero por defecto esta animación está pausada. Luego, y lo que puedo hacer, por ejemplo, cuando hago hover, hago que el estado de animación pase a running, a ejecutándose. Entonces, la animación solo se ejecuta cuando tengo el ratón encima. Si le hiciera al revés, por ejemplo, esto lo pusiera running y aquí pusiera pause, entonces haría lo que fuera hasta que pasara el ratón por encima. ¿Entendéis cómo funciona? Sí. ¿Vale? Entonces, sepáis que aquí podéis poner la cantidad de parámetros que queráis. Yo aquí he puesto top, pero podría, por ejemplo, ponerle background red y vas a background blue, por ejemplo. Entonces, él
¿Veis? Ya me hace la transición entre los dos colores, ¿vale? Que no cambia de uno a otro directamente. Ya hace la transición, hace todo el difuminado entre un color y otro, ¿vale? Una pregunta. Dime. El nombre escape ya viene definido, es decir, cuando lo declaras, ¿no? No, lo que viene definido es el @keyframes. Y escape lo pones tú. Escape lo he puesto yo. Aquí yo podría poner Vale. animación. Vale, Simplemente vale. que este nombre es el que tengo que utilizar luego aquí. ¿Vale? Para que porque yo puedo definir varias animaciones. Ok. ¿Vale? Esta va de red a green y va un poco más corta. ¿Vale? Esta es animación corta. Vale. Entonces, ahora quiero que uses esta. Ok. Vale, entonces, define otra. ¿Vale? Vale. Entonces, esto puede ser útil, por ejemplo, para un mismo elemento. Tú por JavaScript, por ejemplo, puedes cambiarle qué animación quieres que ejecute según alguna interacción del usuario o lo que quieras. ¿Vale? Vale. Entonces, con esta animación, ¿os queda claro? Sí. Perdón, ¿qué cambiaste para que cambiara el color de los divs? El parámetro background. Ah, vale, gracias. ¿Vale? Solamente le digo que al principio tiene que estar rojo y al final tiene que estar verde. Y ya está. Vale, entonces. Dime. Perdón. Tengo duda con los dibujitos. Eso, o sea, ¿es una imagen o es solo un...? No, es un div que yo le he puesto color. Aquí en este div le he puesto color y tal para que tenga este aspecto, posiblemente para que sea más gracioso. Ah, ok. Y los ojos también, o sea, es un circuito nada más. No, los ojos. Los ojos es un símbolo, que es este punto con un círculo alrededor y tiene un background white y tiene un tamaño definido. Ya está. ¿Y ese símbolo lo pones como un icono o como un carácter? Sí, como un carácter. Sí, lo he buscado HTML dot o character dot, lo he copiado y lo he pegado aquí. Vale, gracias. ¿Con un daimag sería posible? Sí. Es decir, aquí yo puedo, tú puedes animar todos aquellos elementos HTML a los que puedas modificarle alguna propiedad CSS, los puedes animar. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer que una imagen fuera cambiando de tamaño. Claro, porque en una imagen con CSS poco puedo hacerle más que ponerle pues, un border o cambiarle el tamaño, porque no puedo ponerle nada, no puedo cambiar el color, porque una imagen no tiene colores, es una imagen. Ok, gracias. Entonces, todos esos parámetros son los que puedo modificar con animación. Vale, entonces, os he explicado el from y el to, ¿vale? Aquí voy a hacer esto. Entonces, el from y el to es lo mismo que escribir 0% y 100%. Entonces, ¿esto qué me permite? Pues, por ejemplo, me permite añadir toda la cantidad de pasos que quiera. Os digo, pues mira, al 50%, en vez de red, serás yellow, estarás a 100 píxeles, y al 100% es cuando estarás verde y a 150 píxeles. Larga. ¿Veis que hace 2 pasos? Vale, es porque digo, al principio estarás así, a mitad de la animación estarás a esta distancia y al final de la animación estarás a esta distancia. Claro, hace este paso porque la distancia entre la primera mitad son 100 píxeles y en la segunda son 150. Si yo pusiera la mitad de la distancia, bueno, claro, porque hace el is. Si fuera lineal. Simplemente cambiar color. E incluso puedo no modificar el top. Ella se encarga de que al principio tenga un valor y al final otro. Y simplemente el medio animación quiero que pase por otro. El background quiero que sea de otro color.
vez de pasar de red a green directamente, pase por yellow. ¿Vale? Entonces, aquí yo puedo definir la cantidad, el porcentaje que sea de animación. Es decir, puedo definir los 100 números si quiero, aunque es una matada y no es nada recomendable. Pero normalmente sí que pues, el 0, el 25, el 50, 75, 100, sí que es fácil que quieras definirlos. ¿Sí? ¿Lo tenemos esto? Sí. Vale, perfecto. Seguimos. Entonces, esta animación es parecida, pero no funciona igual que la otra. ¿Vale? Y esto es porque esta está hecha con, es decir, el CSS, bueno, esto lo tengo aquí, pero lo puedo quitar, que prometo que es, mira, esta animación lo quito, para que veáis que no tiene nada que ver. ¿Vale? Estos son solamente los estilos para que se vean así de horribles, pero siguen funcionando. ¿Vale? Eso es porque eso está hecho con jQuery. jQuery tiene una función que se llama animate. ¿Vale? Que funciona parecido a la animación de CSS, pero le faltan algunas características que tiene, por ejemplo, el item count, ¿vale? Que es el de hacerlo de manera infinita, o es el direction, que es para que lo haga de to a from y de from a to. ¿Vale? Aquí siempre estoy diciendo cuando haga hover en un elemento. Bueno, espera, esto lo comento porque vale. Cuando haga hover en un elemento, este elemento me lo vas a animar. ¿Y cómo lo vas a animar? Vas a modificar la propiedad top y vas a hacer que llegue hasta 100. Me da igual el valor que tenga ahora, al final de animación tiene que ser 100 píxeles. Va a tardar 1000 milisegundos en ejecutar esta animación, es decir, un segundo. Y aquí puedo definir una función que se ejecutará cuando termine la animación. ¿Vale? Si yo pongo aquí un alert, te digo, he terminado. Cuando pase por encima, cuando termine la animación, he terminado. Vale, una pregunta. ¿El this es? Vale, espera, sí, es verdad. He dicho que lo explicaré y no lo he explicado. El this, vale. Antes os he hablado del contexto de una función, ¿vale? Entonces, en este contexto, normalmente lo utilizaréis cuando estéis capturando un evento, ¿vale? Entonces, en este caso estoy capturando el evento hover. Entonces, claro, ¿qué pasa? Yo con div, ¿vale? Estoy capturando los 5 elementos, ¿vale? Si yo aquí pusiera div, que es lo mismo que utilizo aquí, cuando pasara por encima de uno, se activarían todos. ¿Por qué? Porque está animando todos los div, ¿vale? Y claro, yo no quiero copiar esa función para el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, ¿vale? Entonces lo que hago es, yo capturo los eventos de todos los divs, pero cuando se dispare, quiero que actúes solo sobre el elemento que ha disparado esta función. Entonces, con el this, es una palabra clave, igual que var o function, que se refiere al elemento que ha disparado el evento. Entonces, cuando paso por encima de uno, solo se anima el que ha disparado el evento de hover. ¿Vale? El resto están quietos. Entonces, ¿esto qué me permite? Me permite capturar los eventos de todos los divs y dentro del evento solo actuar sobre el que ha disparado el evento. Actuar sobre el que ha disparado el evento. ¿Se entiende eso del dis? Sí, ahora sí, gracias. Perfecto. Ya veréis que es, bueno, solamente si lo veis por ahí, es muy común de utilizar porque, claro, si tuviera que hacer esa función solo utilizando selectores, es eso, tendría que multiplicar la función por 5, porque claro, aquí tendría que capturar el primero. Entonces, aquí solo me animas el primero. Entonces, tendría que hacer lo mismo para el segundo. Y tal. Entonces, con esto me permite utilizar la misma función para todos los divs. ¿Vale?
Y cuando quieres que utilice la misma función para algunos, o sea, imagínate, quisieras que utilizara esta función para los 2 primeros y luego otra diferente para los 3 últimos. Vale, Sería- entonces sí que tendría que hacer, por ejemplo, una clase first, ¿vale? Que esta clase es la que voy a utilizar para los 2 primeros y para los otros voy a utilizar la segunda clase. Y ahí esas funciones y ya está. O en una misma. Podría hacerlo de dos maneras. Podría hacer 2 funciones, ¿vale? Donde una capturo la first. Como estoy animando solo el elemento que ha disparado el evento, solo actuará en uno y el resto no, porque no tiene la clase first. Y si quisiera utilizar la misma para los 2, sí, por ejemplo, hagamos que los primeros van para abajo y los otros van para arriba. O no, van más abajo. Lo que podría hacer es, podría hacer así. Si el elemento que ha disparado el evento tiene la clase first, ahora os explico un poco lo que es esto, te moverás 100 píxeles. Si no, te moverás 150 píxeles. Entonces, estos van hasta aquí, pero estos van un poquito más abajo. ¿Vale? Entonces, con la misma función, estoy utilizando animaciones diferentes para 2 tipos de elementos. Entonces, esto que he escrito yo aquí en una línea es exactamente lo mismo que esto. Es lo que llamas una concatenación, ¿no? No. Es diferente. No, esto se llama un condicional ternario, que se llama. Vale. Sí, bueno, es simplemente... esto que he escrito yo en una sola línea equivale a escribir todo esto. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esto yo no puedo escribirlo aquí. ¿Vale? Porque el JavaScript no me lo permite. Es decir, si yo intentara copiar esto aquí, me dirá que hay algo mal escrito aquí. ¿Veis? En cambio, con esto, en una sola línea, puedo hacer condicionales. ¿Vale? Se llama ternario porque tiene 3 elementos. El primero, es decir, pones la condición, con un interrogante marcas la primera, si la condición es verdadera, y con 2 puntos marcas si la condición es falsa. Entonces, compruebo si el elemento que ha disparado el evento tiene la clase first. Si la tiene, el top tendrá que valer 100 píxeles. Si se cumple, todo esto se sustituye por el verdadero. Entonces, es como si hubiera escrito solo esto. Y si es falso, toda la línea es como si se sustituyera por el valor falso. Pero se sustituye en tiempo de ejecución. Es decir, que puede valer una cosa u otra dependiendo de quién haya disparado el evento. ¿Vale? Entonces, con esto, con una sola función, podría tener 2 funciones diferentes para 2 clases diferentes. O sea que el signo de pregunta es el valor verdadero y los 2 puntos el valor falso. Exacto. Y eso aplica en cualquier función, o sea, algo de jQuery. No, esto es de JavaScript, esto no es de jQuery. Ah, esto es JavaScript. Bien, Sí. bueno. Sí. Por ejemplo, yo podría hacer asignar un valor a una variable, pregunta, y decir, vale, la pregunta es, no existe ahora, pero si este input, el valor del input fuera go, entonces me devuelves full. Si no, me devuelves me. Entonces, el if que yo tenía antes, lo puedo simplificar en una sola línea. ¿Vale? Las dos son igual claro, si esto lo quisiera escribir en un if, tendría que hacer así. Tendría que declarar la variable, hacer el if, asignar un valor a la variable, hacer el else, asignar el otro valor a la variable,
Entonces, estas 5 líneas equivalen a esta. Entonces, a veces por comodidad, en vez de escribir las 5, escribes solo una. ¿Vale? Vale. Entonces, aquí, bueno... Una cosa, ¿podrías hacer lo del background color ahora aquí con esto para así entenderlo mejor? Sí, sí. Yo aquí, igual que estoy definiendo solo la propiedad top, le digo, vale, background pasas a blue. ¿Me escucho bien? Background color sería, ¿no? ¿O no? ¿O solo background? A ver, quizás sí. Quizá, a ver. No sé qué está pasando. En principio... me debería modificar a blue, pero no lo está haciendo porque... A ver, espera. Esto está mal para empezar. No. En principio sí que se debería poder. Pero no lo está haciendo porque... lo escribo bien, ¿no? O sea, lo de data no lo cambias, esto. ¿Lo de qué? No, esto era una cosa que había hecho yo para que, es decir, guardo dentro de la variable si está subiendo, perdón, dentro de la variable, dentro del elemento, guardo si está subiendo o está bajando. Entonces, cuando ha bajado, si vuelve a pasar por encima, sube. Entonces, es una animación o aplica otra. Y simplemente para eso utilizo el data. Es decir, el data me permite guardar información en elementos del HTML que no se van a ver, pero solo las utilizaré yo, pues en este caso, por ejemplo, para que cada uno me diga si ha subido o ha bajado. Entonces, yo pueda utilizar una animación u otra. A ver, espera un segundo. ¿Ves? Mira, jQuery. Animate, change, background. En el chat he puesto algo, no sé si... vale, no sé si es change. Vale. Vale, ¿qué pasa? Claro, no me acordaba. Esta función animate está un poco limitada, ¿vale? Cuando hablamos solo de jQuery, ¿vale? Entonces, para eso existe jQuery UI, que es lo que os explicamos el otro día, ¿vale? Que añade muchas más funcionalidades al animate, ¿vale? Entre ellas, los easings, ¿vale? Hay muchos más, ¿vale? Yo creo que con jQuery solo tienes los básicos y con jQuery UI pues tienes muchos más, ¿vale? Y creo que también se añaden funcionalidades como cambiar el color de la... ¿Veis? Este cambio de background color, solo está disponible para jQuery UI. Entonces tendría que añadir la otra librería para que funcionara. Vamos a probarlo. Creo que debería funcionar. UI. Swift. ¿Ves? Ahora sí. Claro, aquí no está volviendo porque aquí, como no tengo el direction, no puedo hacer un reverse, tengo que volver a decirle que cuando vuelva tiene que ser rojo. ¿Te importaría copiar este código en el chat? Bueno, todos esos pens los tengo en una colección que luego os pasaré, ¿vale? Y ahí podéis ver todos los que vayamos a ver hoy. Vale. Ahora, si quieres que te lo pase ahora, te lo paso. No. Si escribís en el chat, como soy solo uno, no me entero, os aviso. Vale, no tenía jQuery, vale, en el código de pen.
Animate, background color. Vale. Vale, sí, has encontrado el mismo que yo. Claro, por eso te faltaba el... La librería, ¿no? Digo. Exacto. Sí. Faltaba el UI. Vale. Entonces, ¿por ahora alguna pregunta con esto de Animate? Es decir, ya veis que funciona parecido al keyframe, al de CSS. Yo personalmente, bueno, es que depende. Hay veces que necesitarás utilizar uno. Si puedes utilizar solo CSS, te recomiendo utilizar solo CSS. Si por motivos de dinamismo necesitas utilizar jQuery, pues utiliza jQuery y ya está. ¿No? ¿Vale? Vale. Entonces, Perdón. Ay, dime. Arnau, Dime. solo te quería preguntar, a ver, porque me lío un poco. El jQuery UI, exactamente, o sea, lo que haría, si lo instalamos, sería aportarnos como Más comportamiento. Añade funcionalidades al jQuery vinculadas sobre todo a temas de UI. Temas de animación, de elementos de la web como ¿cómo se llama eso? Acordeones o cosas así, que en su momento iba muy bien porque en una librería lo tenías todo, pero que hoy en día con Bootstrap o 1000 otras librerías suples sobradamente. Entonces el UI cada vez se utiliza menos. Pero Vale. sí es verdad que para algunas funcionalidades, por ejemplo, esta de Animate total, sigues necesitando UI para tener todas las posibilidades que puede tener. Vale, justo eso ¿Vale? te iba a preguntar, si con Bootstrap. Y después, otra duda sobre Bootstrap y las Dime. librerías. Vale, vi que de manera general, bueno, que jQuery no está incluido, pero decía que en una de las opciones de Bootstrap, Popper sí estaba incluido, pero es que, a ver, me lío un poco Sí. con eso. A ver, creo que sí. Mira, En la de Bootstrap, bundle, o sea, bundle, ¿sabes? En plan. mira, Get Started. ¿Dónde estaba esto? Justo ahí te pone ya te lo pasaste. Te lo perdón. pone un poquito más arriba, no te preocupes. ¿Sí? Vale. Sí. A ver, uy. ¿Aquí? Ahí. No, lee el párrafo superior. Our bootstrap. Vale. But not jQuery. Aquí, es lo que quería ver yo. Esto. Contiene layout, pero no. Claro, esto lo hacen muchas... No te incluye jQuery. Esto es una práctica normal, y es que aunque esta librería necesite de jQuery, como jQuery no depende de ellos, esto es Bootstrap, ¿vale? Esto es la empresa Bootstrap o lo que sea, y luego está jQuery. Uno depende de otro, pero como no tiene el control, no lo incluye en su bundle. ¿Por qué? Porque si jQuery se actualiza, tú puedes actualizar jQuery sin tener que actualizar Bootstrap o al revés. Vale. ¿Vale? Y por ejemplo, cuando pone que incluye Popper, ¿significa que no tengo que instalarlo por otro lado? Sino que ya con instalar Bootstrap. Bueno, es que la verdad es que todavía no me acuerdo para qué sirve Popper, pero yo lo he visto por ahí. El Popper sirve para los tooltips. Vale. Vale, entonces, el Bootstrap no incluye Popper, pero el bundle sí. ¿Vale? Entonces, esto tiene que ver con, primero, si tú no vas a utilizar tooltips utilizando Bootstrap, entonces no tiene sentido que cargues la librería bundle, porque entonces estás haciendo descargar más datos al usuario, datos que no va a utilizar. Si vas a utilizar tooltips, quizás sí que te interesa utilizar bundle porque ya viene incluido, pero puede ser que en algunas partes de tu web lo utilices y en otras no. Entonces, en unas partes descargarás Popper y en otras no. ¿Vale? Entonces, esto es cuestión de rendimiento de la página y no sobrecargarla cuando no es necesario. ¿Vale? Y hacer descargar al usuario datos que pueda no llegar a utilizar. Vale, bueno. ¿Vale? Es un poco lo que... Pregunta de Bootstrap. Dime. Cuando uno se descarga las librerías CSS y JavaScript, la primera opción que aparece. Ahí donde dice, por ejemplo, grid, content, y ahí al costado, por ejemplo, layout, content, components y todo eso, esas son
digamos, todas las cosas que están incluidas en los archivos que uno puede vincular desde el HTML? Vale, cuando descargáis Bootstrap, tenéis, solo de CSS tenéis esos 6 ficheros. Sí. ¿Vale? Entonces, estos dos son lo mismo. Pero la única diferencia es que uno está minificado, es decir, que tiene mucho espacio dentro del archivo borrado para que ocupe mucho menos. Entonces, lo que os decía ahora, el usuario tenga que descargar menos datos para poder utilizar la librería. ¿Vale? Y lo mismo con estos dos casos, ¿vale? La versión min es lo mismo que la versión sin minificar, ¿vale? O minimizar que la otra. Entonces, ¿qué pasa? Que Bootstrap tú ahí tienes que valorar qué funcionalidad de Bootstrap tú quieres utilizar. Si quieres solo, por ejemplo, el Bootstrap Reboot, que se llama, que es como borra todas las reglas CSS que pueda añadir por defecto un navegador concreto, o los navegadores. Entonces, tú añades este CSS al principio de tu página y luego incluyes tus ficheros. Entonces, sabes que trabajas con reglas cero, en limpio. Si tú quieres utilizar solo la funcionalidad del Grid System, ¿vale? Que es la funcionalidad del layout, ¿vale? Entonces, solo vincularás esto, que será mucho más ligero que no Bootstrap, que tiene toda la regla CSS que incluye Bootstrap. Entonces, tienes que valorar qué funcionalidades quieres utilizar de Bootstrap y tienes que valorar, vale, si vas a utilizar solo el Grid System, solo el Reboot, o si quieres utilizarlo todo, entonces tienes que vincular todo Bootstrap. ¿Vale? Entonces, son como subconjuntos uno de otro. Perfecto. Y las funcionalidades están explicadas a la izquierda, digamos. O sea, todo lo que yo puedo llegar a vincular está explicado ahí. A la derecha, quiero decir. No, pero de lo que está dentro de los archivos, por ejemplo, en layout que dice content. Para yo, por ejemplo, llamar a una clase que ya esté en Bootstrap, que tenga un grid responsive, ¿me lo explica ahí, digamos? Perdón, ahora me he perdido. ¿Me explico? No. Es decir, que ella quiere saber todo lo que me ofrece cada tipo de archivo para escoger uno u otro, ¿no? Claro. Vale, sí, es lo que digo, ¿eh? El reboot solo sirve para limpiar la regla CSS, no hace nada más. ¿Vale? Only reboot. ¿Vale? Aquí tenéis una explicación de que es only reboot. ¿Vale? Con grid solo tenéis acceso al sistema de grid, que es lo que os explicamos de las columnas y las ¿cómo se llamaba? Unidades. ¿Qué llamaban? Y luego con Bootstrap ya tienes acceso a todo. A todo lo que está en su librería, ya tienes acceso a todo. ¿Vale? Bien, perfecto. Gracias. ¿Vale? Por eso siempre os digo que es importante acceder a la documentación de las librerías que utilicéis, porque si están bien hechas, normalmente está documentado si hay más de un fichero, porque hay más de un fichero y qué hace cada uno. ¿Vale? Bien, yo tengo una duda del layout it, pero si quieres, no sé si tiene mucho que ver con lo de ahora, así que si quieres te pregunto luego. O sea, es de Bootstrap, por eso te iba a decir. Bueno, venga, pregunta. No, porque estaba utilizando el layout it para hacer las columnas, lo que explicasteis de las 12 columnas tal, y me lo descargué, pero claro, no sabía cómo cambiar las clases en el HTML, porque claro, si cambiaba la clase en HTML tenía que cambiarla en todas las demás librerías. No, es que no tienes que cambiar las clases que te dan, sino tienes que añadir clases si quieres añadir estilos. Vale. Recordad que un mismo elemento HTML puede tener dos clases a la vez. ¿Vale? Solo puede tener un identificador, ¿vale? Pero clases puede tener las que te dé la gana. ¿Vale? Entonces ponéis un espacio y ya sabe que esto es una clase y esto es otra. Vale, genial. Entonces, aquí simplemente os iba a hacer un pequeño tour de lo que pueden hacer las animaciones, ¿vale? Que al final eso es básicamente una combinación de, creo que son tres propiedades, top, left y background, ¿vale? En este caso es la animación sencilla. Aquí, no sé si se ha visto. Ahora, se me ha olvidado de explicarlo, puedo añadirle un retraso al inicio de la animación, ¿vale? Luego está el alternate, que os he dicho que va y viene, ¿vale? Que con esto quizás se entiende un poco más. El reverse, que empieza... A ver,
reverse, que empieza al revés y luego ya hace adelante y atrás. Para que puedes cambiar el tiempo de la animación, que puedes pausarla cuando hagas hover o cuando pues añadir un pseudo selector para añadir el estado pausado, y lo del easing, que en este caso pues, he puesto linear, que da un efecto así más 8 bits, pero bueno, que tenéis los diferentes timing functions, ¿vale? Y recordad que todos estos codepends que estoy enseñando los pasaré. Vale, entonces, transformaciones. ¿Habéis visto algo de transformaciones? Bueno, yo poco recuerdo, sí, cuando haces un hover que el color cambia con una transición, pero no sé si es... No, va un poco por ahí, porque con el transition, es decir, transition es la propiedad para que yo pueda definir un tiempo en que quiero que se efectúe una transformación en un elemento. Pero lo que yo os hablo es un atributo que se llama transform, ¿vale? Bueno, solo para centrar cosas. Dime. Digo que solo el transform para centrar cosas. Ah, vale, sí. Pensaba que querías centrar cosas en plan Sí. recapitular. Ah, Vale, en vale. plan centrar mi vida también, pero no. Quería cuadrar. Sí, yo por ejemplo, en mi caso, el transform lo utilizo muchas veces y normalmente es para centrar perfectamente las cosas. Ahora os explico cómo. Entonces, lo que decía, el transform es una propiedad de JavaScript que permite como valores funciones, ¿vale? Entonces, esas funciones pueden ser varias, ahora os explicaré cuáles. Pueden ser la de trasladar en el eje X, ¿vale? Que es trasladar a la derecha, ¿vale? Este más opaco es para que veáis dónde estaba al inicio es decir, como el valor original del cubo. Luego tenemos traslación, es decir, entendemos traslación como trasladar de un sitio a otro, ¿vale? En el eje Y, que podemos... Vale, mira, lo que decía es centrar. Ahora este cuadrado, yo le he dicho que esté al 50% del top y al 50% del left. Entonces, para centrarlo del todo, ¿vale? Entonces, esta punta, esa esquina, sí que está centrada en esta pantalla. Pero no el cuadrado. Entonces, tendría que saber cuánto mide el cuadrado, restarle lo que vale... restarle al 50% la mitad de sus píxeles y lo mismo para el top. Pero con la función translate, ¿vale? En vez de translate en un eje o translate en otro, tengo la función translate que me sirve para los dos ejes a la vez, y con ese 50% digo, en el eje X ve un 50% de tu tamaño a la izquierda y con el segundo eje, que es vertical, un 50% para arriba. Entonces, el centro de verdad sería aquí. Y ahora, este cuadrado, no me importa el tamaño que tenga, yo puedo ponerle aquí, ahora en vez de 100, puedo ponerle 300 píxeles. Y sin modificar el tamaño es decir, la propiedad que me lo centra, la regla que me lo centra, yo sé que con esa función siempre estará centrado, da igual el tamaño. ¿Vale? Vale. ¿Qué más puedo hacer? Puedo rotarlo. ¿Vale? Puedo rotarlo 45 grados, o puedo rotarlo 170 grados, o los que quiera. ¿Vale? Puedo rotarlo. Podría hacer, por ejemplo, que cuando hago el hover, pues me rota 360 grados. Las animaciones que quieras. Claro, fijaros que sin la propiedad transition, ¿vale? Sin ponerle un tiempo, yo le pongo una rotación y sí, me aparece rotado, pero a veces pues me puede interesar jugar un poco con esa animación y que se vea la transformación que recibe el elemento, ¿vale? ¿Qué más? Puedo... Espera, voy a dejarlo normal. Puedo escalarlo. Ahora no veré el... ¡Ay!
Vale, puedo hacerlo más grande. Uy. A ver. En principio. No. ¿Por qué? Ah, porque no está en posición absoluta. Vale. Vale. Eso, puedo hacerlo más grande y puedo escalarlo por un número menos de 0, menos de 1, entonces se me hará más pequeño. Puedo escalar solo un eje. Puedo escalar la rotate, escalar los dos ejes a la vez, ¿vale? O, es decir, con los dos ejes a la vez es un solo número, perdón. Y si quiero escalar los dos ejes de manera independiente, envío dos números, eje X e eje Y. Y luego está el inclinar, ¿vale? Que en este caso pues, me permite ponerle a 45 grados. No se me ha ocurrido, la verdad, un ejemplo bonito para que eso tuviera sentido. Supongo que vosotros tendréis más idea que yo. Yo que soy poco imaginativo. Pero bueno, que sepáis que existen todas esas funciones de transformación, pero de transformación en 2 dimensiones, ¿vale? Porque también existen transformaciones en 3 dimensiones. ¿Vale? Son menos, pero también sirven. Por ejemplo, está rotación eje X, rotación eje y Z, que al final es el rotate de... Es decir, el eje X, el eje Z es el que sale, digamos, de la pantalla hacia mí. Sí. Este sería el eje Z, entonces al rotar ese eje, al rotar en el sentido de esa aguja de reloj, es parecido a la función rotate normal de 2 dimensiones, pero como con CSS 3 puedo llegar a crear objetos 3D, entonces ese eje Z toma más sentido, ¿vale? Y todas, claro, ahora mismo en cada transform solo estoy modificando una rotación, pero puedo, una función, pero puedo añadir las 3 y me hace locuras, ¿vale? Entonces aquí, ¿veis? Puedo dejarlo aquí animado y me deja aquí un circo súper raro. Pero bueno. ¿Vale? Entonces, combinando esto y las animaciones, podéis llegar a hacer cosas muy chulas. ¿Vale? Entonces, con el... Yo podría añadir, ¿ves? Aquí, por ejemplo, he hecho una animación y dentro modifico los valores de transformación. Entonces, aquí se me queda en un bucle bailando aquí la bamba. ¿Alguna duda hasta aquí por ahora? ¿No? No. Perfecto. Vale, pues ahora os voy a hablar un poco de algo completamente diferente, pero creo que os puede llegar a ser útil. Vale, y es una cosa que se llama el local storage. El local storage es una memoria que existe en el navegador y que es persistente. El persistente significa que no se elimina cuando recargo la página. ¿Vale? Bueno. Con persistente me refiero a, por ejemplo, si yo aquí escribo algo y recargo la página, esto que he escrito se pierde. ¿Vale? ¿Por qué? Porque funciona así. Porque HTML no está atacando ningún servidor que pueda guardar los datos. Entonces, el local storage me permite guardar esa información. Guardarla de manera persistente para que si el usuario recarga la página, esa información no se pierda. Entonces, si ahora, por ejemplo, escribo he estado aquí, el save no es para guardar esto, el save es para guardar el pen y que me permite hacer el reload. ¿Vale? ¿Veis? Y yo lo he guardado en el local. Uy, lo he
lo he guardado en local storage y lo puedo utilizar recargando la página. Yo recargo la página y está aquí. ¿Vale? Entonces, incluso podría cerrar esta pestaña, volver a abrirla y la información sigue aquí. ¿Vale? Porque es persistente. Aunque cierre la pestaña, esa información sigue guardada. ¿Vale? Y yo incluso puedo visualizar esta información con el inspector en Application. ¿Veis? Tengo aquí hay diferentes tipos de storage. Yo os explico el local, que es el que podéis utilizar. Y aquí, ¿es aquí? ¿Lo he guardado? Aquí. ¿Veis? Resulta que CodePen también ha guardado cosas en mi navegador, pero ese es el que yo he creado. Yo aquí tengo el key input, que es como un diccionario. Entonces, para saber, cuando quiero obtener un valor, para saber para que él sepa qué valor tiene que devolverme, le digo, el que tiene la key input y el valor, pues he estado aquí. ¿Vale? Y al local storage se puede atacar de 3 maneras. Seteando un ítem, ¿vale? Le digo, con esta key me vas a guardar este valor. ¿Vale? Y esto, si ya existiera el valor, si ya existiera un elemento con esta key, lo sobreescribiría. ¿Vale? Con el getItem me devuelve lo que sea el valor que tenga esta key. Y con removeItem elimino este elemento del local storage. Si hago un clear, he pulsado el clear y refresco, ya no hay nada, porque lo he borrado de la local storage. ¿Os queda más o menos clara la funcionalidad de esto? Yo no entiendo para qué serviría en la vida real, digamos. Vale, pues mira, por ejemplo. He puesto playa aquí. Ventana, vale. Ventana. De vacaciones. Entonces, vacaciones. Cuando cambies, aquí me guardas lo que has seleccionado. Y cuando cargue, en vacaciones, el valor me pones esto. Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, playa, ¿vale? Y recargo, guardo para que me deje recargar, y recargo, ya tengo seleccionado playa. Entonces, ¿esto de qué me puede servir? Pues imagínate que en vez de un select, eso fueran tabs de Bootstrap, que están navs, que no tiene tabs. Que tenía tabs. Bueno, por ejemplo, una paginación o simplemente que tengo unas pestañas para mostrar diferente contenido y por lo que sea el usuario pues vuelve a entrar en la página o tiene que recargar por lo que sea. Yo puedo guardar en qué pestaña se había quedado para que no tenga que volver a hacer toda la navegación hasta esa pestaña. O puedo guardar interacciones que ha hecho el usuario con mi página para evitar que las tenga que volver a hacer. Por ejemplo. Vale, ya lo pillo. ¿Sí? Vale. También existe, aparte del local storage, existe una cosa que se llama session storage. Pero, bueno, que sepáis que existe, pero no os voy a pedir que lo utilicéis nunca. Tampoco os voy a pedir que sepáis que existe, que simplemente la diferencia es que el session storage es por sesión. Si yo guardo algo, si yo cerrara la sesión aquí en CodePen, esa sesión se perdería. ¿Vale? En cambio, con el local storage no, el local lo guarda en el navegador en sí. ¿Vale? Vale. Entonces, explicado esto. ¿Os estoy metiendo mucha caña? ¿Voy muy a tope? ¿O vais siguiendo bien?
Bien. Bien. Bien, bien. Ah, no, genial, genial. Porque yo voy tirando, ¿eh? Vale, entonces, siguiendo un poquito más de programación. Por cierto, el día de mañana, cuando toquéis PHP, veréis que muchos se llaman, a ver, el if y el else, que os he explicado, es un condicional, ¿vale? Pero está dentro del grupo de controles de flujo, controles de flujo, ¿vale? Que al final hay unos controles de flujo que se llaman condicionales y uno de estos es el if-else, ¿vale? Entonces, este if-else es universal entre todos los lenguajes de programación, sí. Pero puede ser que se escriban un poquito diferente, pero al final la funcionalidad es la misma, ¿vale? Quizá en vez de if, paréntesis, llaves, pues se escribe sin paréntesis, o se escribe sin llaves, o puede tener alguna variante, pero al final la funcionalidad es la misma. Entonces, todos esos controles de flujo que os explicaré hoy, si no todos, en la inmensa mayoría también sirven para PHP. ¿Vale? Para el día de mañana, si os queréis utilizar en PHP, también servirán. Entonces, otro control de flujo de otro tipo, que no es condicional, de bucle. Uy, perdón. Otro tipo de control de flujo es el de tipo loop, ¿vale? El tipo de bucle, que hay varios. El más básico de todos es el for, ¿vale? Voy a escribirlo un momento y ahora os explico lo que estoy haciendo. Entonces, un for lo que me permite es repetir una acción tantas veces como yo quiera, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este caso voy a decirle, vale, en el elemento container, puesto container y contenedor. Puesto container, vale. Al container le vas a añadir, o sea, cuidado que os lo expliqué la función append, un clon del elemento hola. ¿Vale? Y si se ejecuta, me salen aquí exactamente 10 olas. ¿Por qué? A ver cómo funciona el for. La estructura del for tiene la palabra clave for, da igual que sea la palabra clave var o function, paréntesis, luego un primer statement, una primera declaración, donde declaro la variable que voy a utilizar para controlar la ejecución del bucle, ¿vale? Este primer statement, antes del primer punto y coma, solo se ejecuta una vez y antes de empezar el bucle. La segunda, entre el primer punto y coma y el segundo punto y coma, es la comprobación de si debe seguir el bucle, ¿vale? Esto es como un pequeño if, ¿vale? Que si se cumple, ¿vale? Si es verdadero, se seguirá ejecutando el bucle. Si es falso, entonces seguirá ejecutando el resto del código. Y al final tenemos una última declaración que es el modificador, ¿vale? Que nos permite modificar la variable que estamos utilizando para controlar el bucle y que se ejecuta al final de cada iteración, ¿vale? Es decir, esta primera declaración se ejecuta una vez antes de empezar el bucle. Eso se ejecuta cada vez, es decir, en cada bucle, se ejecuta antes de cada iteración y este se ejecuta al final de cada iteración, ¿vale? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es declarar una variable que le llamo i, con el que le podría llamar contador, que la declaro, al principio la declaro como 0.
Luego, en cada iteración, compruebo si contador, vale, es menor que 10. Si es menor que 10, sigue ejecutando el bucle. Y al final de cada bucle, hago esta operación más, que al final es lo mismo que poner que contador es igual a contador más 1. ¿Vale? Yo puedo escribir contador es igual a contador más 1 o poner contador más. Y hace exactamente lo mismo. Entonces, al principio contador vale 0, es menor que 10, ejecuto esto una vez. Y al final del bucle, y al final de la iteración, ejecuto esto. Entonces, contador pasará a valer 1. Vuelvo a comprobar. ¿1 es menor que 10? Sí. Y voy así hasta que hay un momento que contador es igual que 10. Como 10 no es menor que 10, paro la ejecución y ya no vuelvo a ejecutar este código. Perdón, creo que me perdí. Entonces, yo en var puedo poner una definición, un name, y Sí. luego también se repite en la parte del contador, o sea, lo que antes era una i, ahí pongo el mismo nombre y después también, o sea, lo siguiente. Claro, Ok. aquí, es decir, esa es la forma más básica de un for. ¿Vale? Normalmente declaras una variable, que inicializas a 0, vas comprobando qué valor tiene esa variable y mientras vas aumentando de 1 en 1 el valor de esta variable. Pero aquí, es decir, yo os he dicho, esto es como un if, y yo aquí podría hacer... ostras, claro, esto no lo he explicado. Claro, vale, dejadme hacer una pequeña pausa aquí. El if, si yo quiero comprobar dos cosas a la vez, por ejemplo, tengo la variable a que vale 2 y tengo la variable que vale 3. Entonces, si yo quiero que se ejecute, me salga un alert. Y si se cumplen dos condiciones, utilizo un operador que se llama AND. ¿Vale? Que, por ejemplo, yo compruebo que si A es igual que 2, AND B es igual a 3, cumple las dos condiciones, entonces se ejecuta este código. Ahora se está ejecutando porque está dentro de algo. ¿Veis? Pero ahora sí. ¿Vale? Otro operador, por ejemplo, si ahora yo modificara la B a 4, ahora ya no me sale el alert. ¿Vale? Pero otro operador es el OR, ¿vale? Que se escribe con las dos barras, las dos pipes que se llaman. Entonces, si se cumple cualquiera de las dos condiciones, entonces cuenta la condición como cumplida y ejecuta el código. ¿Vale? Entonces, aquí dentro, como esto es como un if, yo aquí puedo poner otra condición si otra variable a sigue siendo mayor de 4. Yo aquí puedo comprobar lo que quiera, pero normalmente lo que se comprueba es la variable que has declarado y que estás modificando después. ¿Vale? O incluso podría hacer así. En vez de aumentar de 1 en 1, aumentar de 2 en 2 y me lo haría la mitad de las veces. ¿Entendéis? Si tenéis dudas, preguntad de verdad, no... Yo de nuevo no vuelvo a encontrarle como la función dentro de una página web. Es como que me cuesta mucho verlo. Vale. ¿Sabes? Un ejemplo así que tenga un poco de sentido. Vale, mira. Esto seguramente con PHP te pasará. Vale, imagínate que teníamos un OL, ¿vale? Y de lista y content editable. Vale. Entonces, yo no quiero, perdón, y ahora aquí un input de tipo número, que voy a llamar número. Vale. Entonces, claro, yo por ejemplo quiero que el usuario
o quiero que me aparezcan una serie de elementos a partir de una interacción del usuario, ¿vale? O que, por ejemplo, quiero que me aparezcan 10 elementos HTML sin tener que escribir yo los 10 elementos HTML, solo quiero escribir uno. Entonces, en este for, por ejemplo, puedo hacer que en la lista añada un elemento LI. Espera, a ver si puedo hacer esto. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Le he llamado lista? Ah, no. Vale. Ahora. Entonces, con escribir solo la lista, yo me preocupo de añadir 10 elementos en la lista o añadir 100, sin tener que escribir yo 100 LIs ahí dentro con sus numeritos. Entonces, esto seguramente en PHP os servirá mucho, porque en vez de tener que escribir 2, 3, 5 veces el mismo código, pones el código dentro de un for y el PHP se encarga de escribir ese código 5 veces. Vale. O, por ejemplo, en vez de contador, podría hacer que esto fuera un número y que aquí me salieran, pues en vez de 100, pues me salían los números que me ha puesto el usuario. Entonces, esto también con JavaScript me permitiría cambiar el HTML a partir de la interacción de un usuario. Vale, como cuando tienes un desplegable de fechas, por ejemplo, ¿no? Que te salen ahí o no. Sí, no. Al final te puedes utilizar para lo que quieras. Claro, por ejemplo, Vale. yo si quisiera, pues, dos inputs de fechas, un desde y un hasta, y quiero mostrar una cajita para cada día que hay entre la primera fecha y la segunda. Entonces, yo con este for, cojo la primera fecha, la pongo como valor inicial, le digo que mientras la fecha sea menor que la segunda, y yo voy añadiendo cajitas y voy aumentando día a día. Entonces podría poner 30 cajitas por los 30 días que haya en un mes o por 2 meses o lo que sea. Vale. ¿Vale? Ujú. Entonces, este es el bucle for. Y sirve para para ejecutar un código, un número que nosotros sabemos de veces que queremos ejecutar. ¿Vale? Yo sé que esto lo quiero ejecutar 100 veces. O lo quiero ejecutar el número de veces que me ha dicho el usuario. Pero yo sé qué número es. ¿Vale? Otra manera es decir, otro bucle es el while. El while es un poco más sencillo, pero a mi gusto un poco más peligroso. Vale, por cierto, hay una cosa que se llama overflow o stack overflow, que es cuando, por ejemplo, yo aquí, si en vez de ir sumando 1 a 1, esto lo quito un punto, voy restando 1 a 1, aquí me sale un error, me ha petado la página directamente. ¿Por qué? Porque he hecho lo que se llama un bucle infinito. ¿Vale? Yo aquí, pues, bueno, ahora, mira, es que si hago así, a ver qué pasa. ¿Veis? Aparte de que me tarda la vida en cargar la página. A ver si puedo... Mira, ¿veis? Está ejecutando sin fin. El scroll es malditamente infinito. ¿Por qué? Porque he hecho un bucle infinito. ¿Por qué? Porque estoy modificando esta variable y nunca se llega a cumplir esta condición. ¿Vale? Porque empieza en 0, yo le voy restando 1 a 1, pues el contador siempre será menor de 0. ¿Vale? Entonces tenéis que vigilar con los bucles infinitos, sobre todo en PHP, porque es fácilmente que os cuelgue el servidor. ¿Vale? Porque depende del servidor que tengáis, ese bucle infinito empieza a consumir memoria y os quedáis sin... o tenéis que reiniciar el servidor entero. ¿Vale? Entonces, simplemente vigilad con eso. Entonces, por eso, os explico el while, pero preferiblemente, si podéis, utilizad el for, porque es bastante más controlado. El while funciona de manera parecida al for, pero sirve sobre todo para cuando no sabes cuántas veces tienes que ejecutar el bucle. ¿Vale? Tú escribes la palabra clave while y aquí dentro la condición. Pues contador. Aquí declaro variable contador, que es igual a 0. Mientras contador sea menor de 10. Aquí pongo contador. Entonces,
esto al final es lo mismo que he hecho con el for. Entonces, en principio no tendría mucho sentido. Pero, por ejemplo, me podría servir para... es que utilizo tampoco, me cuesta pensar en un caso, pero... podría hacerlo, por ejemplo, mientras... es que no se me ocurre ningún caso que os pueda ser más o menos relevante para vosotros. Mira, da igual, mejor olvidarlo y utilizad el for, que es el que vais a utilizar más. Una variación del for es el for each, que se llama. Vale. Esto es igual a... Entonces, si yo por algún motivo tengo una lista de elementos, una lista, un array o lo que sea, y quiero hacer algo con cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, lo que hago es un for each, ¿vale? Es un para cada uno de estos elementos, ¿vale? La declaración es muy sencilla. Declaro una variable y busco dentro de esta lista, ¿vale? Esta lista es una lista de números. En este caso tengo el 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, por ejemplo, podría hacer que en la lista... No, mira, voy a hacerlo un poco más corto para que no sea tan pesado. Ah, espérate. Vale. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un array para cada elemento. Entonces, ahora me muestra C. Ah, ya, espera. Esto es porque... No, porque es... Var item in list. Esto es por esto. No. Ahora no me acuerdo. Ah, no sé por qué. Un segundo. Bueno. Que sí, ostras. A ver, más corto. Claro. Vale, esto sí. Que sí. Si quieres, podemos hacer una pausa y no sé, como quieres. Pero... Ahora. Ya estoy. Ahí. ¿Veis? Ahora pues me muestra pues, los elementos de la lista. ¿Vale? Claro, que me los muestre así no tiene ningún sentido. Pero, por ejemplo, si quisiera... Bueno, ¿puedes hacer control Z para pegarle un screenshot a lo que... Gracias. Eso, si tengo una lista de elementos y quiero aplicar un cambio, quiero hacer algo con cada uno de estos elementos, pues esta es una manera muy sencilla de iterar, ¿vale? De pasar por todos los elementos y hacer algo con ellos. ¿Vale? Esto lo voy a quitar. Vale, entonces, hagamos eso. Hagamos una pausa. Yo paro este momento. Hagamos una pausa y a las 6 y 10 ¿volvemos? Perfecto. ¿Sí? Vale. Entonces voy a parar también, si sé, la grabación de esto. Vale.